bienvenidos a nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de escenarios municipales. Nos acompañan Rodrigo Paz, José María Leyes, Sebastián Michel y Marcelo Silva. Rodrigo, en tu anterior intervención hablabas del tema del IDH generado en el departamento de Tarija, que muchísimas de las obras que ahora mismo se están disfrutando, digamos, en todo el país, en diferentes departamentos, son producto de las regalías que salen de ese departamento. Y de la ley. ¿Perdón? Y de la ley. Sí, sin duda. Pero porque la ley 3058 es a través de un grupo de tarijeños a la cabeza de don Cloromido Aparicio que crea el concepto IDH. Cuando yo era parlamentario logramos introducir esto negociando con Beni y Pando las regiones menores en disposición de brigadas y se introduce el IDH, que es la gran revolución junto a la ley 3058, que de buena manera el gobierno ha hecho uso para todo este proyecto de nacionalización y una serie de cosas. Pero esa norma fue votada en contra en su momento, y el IDH, y hoy día el IDH es parte del apalancamiento del desarrollo, que hoy día de buena manera, vuelvo a reiterar, se está haciendo uso para la distribución de recursos. Rodrigo, yo quería hablar un poco del tema de lo del IDH. Si uno hace una revisión en la cantidad de recursos que recibe cada uno de los municipios, definitivamente Tarija recibe una gran cantidad de recursos de IDH, naturalmente. Así. Pero no recibimos Tesoro General de la Nación, ¿no? O sea, nosotros somos un municipio que llevamos adelante... ¿Cuántos recursos recibe anualmente aproximadamente Tarija? ¿Las reales o las virtuales? Porque hay que hablar claro, parte de la... A ver, dame tu presupuesto. Nosotros, por ejemplo, este año estamos para 1080 bolivianos. 1.000.080.000. 1.080.000. Programados. Pero real, por los desembolsos que te van dando, tú llegas a unos 600 millones reales. Digamos la diferencia está en tu contabilidad, pero está en La Paz. Esa es la liquidez que tiene el gobierno central. Entonces, a ver, yo como tarijeños, ambos, con 600 millones de bolivianos anuales, ¿no? Digamos que obviando aquello que el gobierno central no le da a Tarija, etcétera. ¿Cómo le explicas a un tarijeño que no tenemos agua? Yo no me quejo del tema de los millones que tengamos. Lo que sí me quejo es de la burocracia que tenemos para ejecutar esos millones. En el tema del presupuesto, primero en el conflicto del agua, como tú estás consultando, es un tema vinculado. Tarija tiene una serie de cooperativas que hay que revisarlas. En el caso puntual de Tarija es COSAL para el asunto del agua. El municipio no tuvo una participación, porque no te olvides que el IDH es un fenómeno de los últimos 7-8 años, a partir de la ley 3058. No es que Tarija tenía 15 años o 20 años atrás los mismos recursos. Hace 12 años atrás Tarija estaba rondando como departamento en 30 millones de dólares todo el departamento. Es más, el Pozo San Alberto se descubre, el gran Pozo San Alberto, que hasta ahora no da recursos, con 14 millones de dólares, esfuerzo YPFB el 93, 92. O sea, realmente los recursos llegan en impacto los últimos 8 años. ¿Dónde se distribuyen esos recursos? En salud y educación. El tema de servicios, como el caso del agua, era una responsabilidad de COSAL, que a través de los ingresos que vienen del municipio y de la gobernación va generando todo aquello que el municipio requería. Ahora, solamente Tarija, para salir de una duda, Rodrigo, ¿qué responsabilidad tiene el municipio sobre COSAL o ninguna? Ninguna. O sea, tenemos ahí ninguna. Pero el municipio el año pasado ya entró a debatir el tema del agua como una instancia, porque además la nueva constitución así nos permite, y tuvimos una alianza, porque con la gobernación no se pudo, por diferentes motivos, con el presidente. Yo le pedí, ahí me tocó una reunión del presidente en el salón de los presidentes de la gobernación en Tarija, estaba a nombre del municipio, y le pedí por favor una reunión para el tema agua, porque no podía encarar esa solución mediante la gobernación. El presidente nos esperó en Palacio, fuimos mi persona, el alcalde, estaba el ministro de Aguas, el señor Zamora, y estaba COSAL, y rápidamente trazamos un plan para desarrollar y resolver el tema del agua. Ese tema tendría que haber estado resuelto este año. Se utilizó a la UPRE, que tiene una instancia que más adelante habrá que analizar, porque es una instancia muy especial, ¿no? Son más de 30 y tantos, más de 40 millones de bolivianos donde no se licitan, se disponen por empresas, y tuvieron un problema al elegir una empresa. La UPRE tendría que haber empezado a principios de año, culminar 10 pozos, y en la época de estiaje tener este problema resuelto con los más de 300 litros segundo que teníamos que dar a la ciudad. Hubo un problema con la empresa elegida no tenía la capacidad de resolución para estos problemas. Y ahora tenemos un problema con la actual empresa, que es muy buena empresa, que recién hace un mes le acaban de pagar su primer pago, su primera planilla, o sea que la empresa estaba trabajando a deuda.
Pero bueno, desgraciadamente este año no se resolvió, este año es el año de la solución, porque ya con la determinación, la alianza con el gobierno nacional, esto hace de que con los 10 pozos y 2 galerías filtrantes, esto ya no sea un problema para el próximo año. Esto a nosotros nos ha servido para que nos digan masistas, no masistas. Vuelvo a reiterar, para mí mi problema central es resolver problemas. Por supuesto. Resolver problemas de la ciudadanía. Ustedes son el ama de casa de las ciudades. Ustedes no pueden estar ahí con que voy a ir a comprar el pan pero más tarde. O sea, realmente la gente tiene que solucionar sus problemas en ese momento. Y el tema de lo del agua es algo, como tarijeña, voy a aprovechar de quejarme, ¿no? Sí. Es algo que realmente hay que resolver. Sebastián, no es la primera vez que escuchamos que los problemas ediles no pueden ser resueltos por el carácter centralista del gobierno. Perdón que te corrija tu pregunta. Sí. La burocracia actual a ser modificada. Y con esto, con todo el respeto, la norma más importante que se ha generado en los últimos años es la ley de hidrocarburos. Después de ahí, con 2/3, realmente ahí sí yo pido que ahora que vuelven a tener 2/3, generen una instancia estatal ágil. Oiga, me encantaría tener a mí una UPRE en Tarija. Me encantaría tener esa agilidad de ejecución, aunque en el caso del agua no fue tan así. No me quejo, pero otros sí se quejan. Me gustaría tener esa agilidad como municipio para que esos 1.080 millones, ¿no es cierto?, los tenga yo a disposición rápido para ejecutar. Y si no los puedo ejecutar, poderlos poner a un fondo de ahorro o a un fondo productivo para disponer de ellos, y no como ahora que me los vuelven a traer acá. ¿Con cuánto están de ejecución, Rodrigo? Ahora estamos cerca de un 60, no, mentira, un 50%, 50-55. Sí, la real, muy bajo, ¿no? La real. Bueno, es que la entrega de obras, lo físico viene ahora a fin de año. Vamos a entregar una serie de parques, avenidas. O sea, ahora cerramos un ciclo de más de 400 obras. Son alrededor de 1.700 millones, Susana, en los últimos 3 años. 1.700 millones ejecutados, que han pasado, por ejemplo, por mi consejo. Ni un solo caso de corrupción, ni un solo caso de problema administrativo. Todos aquellos que tenían un problema eran rebotados. 1.700 millones, los cuales han significado más de 30 unidades educativas, más de 10 nuevos mercados, infraestructuras en el tema salud, 3 hospitales de segundo nivel, una serie de obras que es lo que nunca tuvimos, que en 8 años se están haciendo. Y ahora pasamos, y perdón con esto y la intervención que hice, pasamos de la alcaldía de las infraestructuras, tenemos que pasar a la alcaldía de los servicios, que es la nueva parte, la nueva versión, ya dejando todo lo que es participación popular, ya dejando todas las raíces que fueron parte de la fundación. Ahora viene la nueva era donde seguridad ciudadana es un servicio. Se tiene que considerar como un servicio, como parte. Hubo otro tipo de servicios básicos, una serie de cosas, ¿no? Entonces entra una nueva modalidad del servicio de la atención de la alcaldía a su ciudadano. Sebastián, ¿por qué no sueltan la plata? No, la plata está. No, la plata está. Hay que ir a buscarlo, llevando, y hay que ir promoviendo mayor agilidad en la norma, ¿no? La norma a veces es un poco complicada. Algunas realidades departamentales no pueden avanzar en la medida que se puede, pero se ha ido facilitando. O sea, si vos calculas la norma de contrataciones de hace 8 años y la norma hoy es una norma de confianza a autoridades municipales, de confianza a autoridades regionales. Antes una SARS, una norma para contratar, era una cosa imposible para cualquier realidad. Hoy la norma se ha ido flexibilizando en un espíritu de confianza con autoridades locales muy grande que ha facilitado. Aún así, en algunos casos sí cuesta contratar. Y bueno, por supuesto, lo que no se ejecuta tiene que ser custodiado por el Tesoro Nacional, ¿no? No la pierdes, no es como antes de que llegue el presidente Morales, esa plata se revertía. Hoy sigue ahí guardada, sigue en caja y banco. Hoy por lo menos no la pierdes. Es penalizar. Pero no la pierdes. No se pierde. Quizá no la tienes ahí en la Plaza Luis de Fuentes, pero tu plata está guardada en caja y banco. Esto es como el gas. Si no sale bajo tierra no es útil. Y la plata si está en el banco, si no lo puedes poner... en cuanto al gobierno. Tenía un dicho cuando se decía las cosas si se pierden, decía, nada se pierde. Solo que todo cambia de dueño, decía. No se pierde, pero pasa la cosa. Es que acá tengo una lista de 172 obras solamente en cercado con Evo Cumple, ¿no? Que han sido trabajadas con el alcalde y hemos ido adelante. Algunas que no han sido concluidas todavía, pero en su mayoría han sido satisfactoriamente concluidas y hacemos trabajo juntos. Es un espíritu de concurrencia gracias a la nueva Constitución que da competencias en varios temas como ser agua. Tenemos una competencia nacional y una competencia concurrente, donde hemos ido trabajando varias cosas y donde vamos a seguir trabajando juntos, por supuesto, porque ese es un tema estratégico a largo plazo.
Pero de ahí Pues a que el gobierno se ha olvidado de los nos vamos a departamentos, quedar, ¿no? te podemos mostrar en todos los departamentos, en todos los municipios, tenemos un promedio de obras parecidas. En 6 años, 180 obras solamente en el cercado. Yo, Susana, escucho hablar del tema agua y se me paran los pelos. Porque en Cochabamba ustedes saben que un gran déficit que tenemos, no solo en el departamento, sino principalmente en la ciudad, es justamente el tema agua. Marcelo, en Cochabamba el 40%, en el municipio de Cochabamba, el 40% de los habitantes no tienen agua potable. Qué horror. Justamente tú has visto las redes sociales, es decir, nosotros vemos, la realidad da pena. La gente compra agua en Turril. La gente toma agua de Turril. José María, en Sebastián. caso de que tú puedas acceder primero a la candidatura y luego un virtual acceso a la alcaldía, que pueda ser alcalde marzo, de Cochabamba, hemos visto también en las redes que tú eres uno de los líderes, digamos, locales más combativos contra el MAS. ¿Cómo vas a hacer para lograr este tipo de alianza? Ahora mismo lo hemos notado, o sea, la necesidad de tener una relación directa con el gobierno central cuando se presentan este tipo de problemas, a partir de la norma, que no se puede desembolsar los recursos porque a mí se me ha ocurrido que tiene que ser rapidito, hay una norma que hay que seguir, que lamentablemente atrasa absolutamente todos los procesos, pero Rodrigo nos ha hecho una descripción exacta de una cuestión que hay que atender pronto para los ciudadanos tarijeños y la necesidad que se vio de gestionar las cosas con el Estado central. Más allá que a ellos les hayan dicho masistas o no masistas, creo que es el tema menor, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a hacer tú en esa pose combativa que toda la vida tú tienes en las redes para generar un camino llano con el gobierno? ¿Cómo lo tienes pensado? No solo en las redes, Cochabamba sabe que yo tengo una posición absolutamente clara, pero también Cochabamba sabe que yo soy una persona que construye, soy una persona que busca consensos. Y queda claro que en Cochabamba tenemos una envidia sana con respecto a lo que sucede en otros departamentos y municipios. Por ejemplo, el caso de La Paz, gobierno del MAS, pero alcalde de la oposición o de otro partido político. Puede ser que no trabajen de manera conjunta, pero es donde más obras hay. El gobierno donde más plata invierte es en La Paz. Bueno, Santa Cruz. Y voy al otro ejemplo, Santa Cruz, el bastión de la oposición, ¿no es cierto? Gobierno del MAS, pero gobernación, alcaldías de la oposición. Pero ahí lo tienes al gobierno metiendo mucho dinero. En Cochabamba, el MAS tiene el gobierno, tiene la gobernación, tiene la alcaldía y no hay obras. Te repito, Susana, 40% de la gente de Cochabamba no tiene agua potable. Hace 5 años, hace 8 años hay el tema de la basura y no se da solución. Es decir, parece, y ahí Marcelo voy a recurrir a tus conocimientos de analista, parece que lo que conviene a una sociedad es que haya un alcalde de una fuerza política y de repente un gobierno de otro, porque se genera más bien una competencia sana entre las fuerzas políticas. Y eso es lo que vamos a buscar en Cochabamba, es decir, una competencia sana. Si tenemos que hacer obras concurrentes, y le decía hace rato a Sebastián, hagan obras en Cochabamba, es decir, Dios va a querer de que estemos en el gobierno municipal pronto, y pues vamos a tratar de trabajar de manera conjunta con el gobierno central, con la gobernación, con los municipios y las demás gobernaciones del país, para el bienestar de la gente. Pero lo que sucede hoy en Cochabamba es de que Cochabamba le dio un cheque en blanco al MAS, y el MAS se olvidó de Cochabamba. No hay obras, no hay gestión, lamentablemente Cochabamba está abandonada, y nosotros reclamamos. Te doy solo un dato. En los últimos 4 años y 10 meses que va a la gestión municipal, el alcalde de Cochabamba, don Edwin Castellanos, ha revertido, le ha devuelto al gobierno central 2.800 millones de bolivianos. Es decir, no ha ejecutado 2.800 millones de bolivianos. Cochabamba tiene un solo hospital de tercer nivel. Con ese dinero se podrían haber construido aproximadamente 14 hospitales de tercer nivel. Se podría haber solucionado con ese mismo dinero el tema del agua potable en la ciudad. Es decir, lo que tenemos que hacer es despolitizar y trabajar. Eso es lo que la gente está esperando, y creo yo en todo el país, no solamente en Cochabamba. Para candidaturas ediles, Marcelo, ¿cuál es la recomendación? Porque aquí hemos escuchado varias de las propuestas, etcétera, pero hemos escuchado de realmente los temas ideológicos pasan a un segundo plano. Pero ¿cómo tú, como politólogo, harías la recomendación a unas futuras candidaturas municipales? Bueno, ya lo habíamos esbozado de alguna manera, ¿no? Es decir, insisto, el tema de lo cotidiano es muy importante, ¿no? Ahora, pareciera que estuviéramos descubriendo algo, y es un constructo, pues, ¿no? Que vivimos en un estado autonómico, plurinacional, pero autonómico. Y hay una palabra
fabulosa que describen los estados autonómicos, ¿no? Lo inventaron los franceses, lo aplicaron los españoles en algún momento, que ahora están a la patada también los españoles, hay que reconocer. Se llama cohabitación. En los estados autonómicos necesitamos cohabitar. Probablemente tengas un presidente de una tendencia política distinta, tengas un gobernador incluso de otra tendencia política en algún momento, y puedes tener un alcalde de una tercera tendencia política, ¿no? Ahora, claro, en la construcción de una convivencia autonómica, tú necesitas entender que tienes que cohabitar con esas autoridades. Necesitas trabajar con el presidente porque tiene competencias establecidas, el gobierno nacional tiene competencias establecidas, los gobiernos departamentales también. El tema de la construcción de grandes metrópolis, ¿no? Metropolitización, que yo creo que esa es la palabra clave en ciudades grandes. La gobernación de Cochabamba, por ejemplo, ha trabajado, ha adelantado un proyecto. Es el gran desafío de La Paz, probablemente el gran desafío de Santa Cruz. Ahí las gobernaciones van a jugar un papel determinante porque es su competencia, no solamente en el ámbito municipal. Y ahí las municipalidades necesitan trabajar de mano, de brazo con las gobernaciones, así sean de una tendencia política distinta, ¿no? Entonces yo creo que como que esto que pareciera que estamos descubriendo teóricamente y que no, teóricamente ya está plasmado en la Constitución Política del Estado, aprobada ya hace varios años, el tema fundamental es de que eso se plasme. Y ahora, claro, la gente en estos ámbitos lo que va a pedir es gestión. Y algo que tú mencionabas, que me parece importante, la estabilidad política y la capacidad de reproducción, proyectos de gestión, no estoy hablando solamente de proyectos políticos, sino de proyectos de gestión pública, se da en función de esto. La gente, Susana, está aprendiendo a votar por continuidad de gestión. El voto del presidente Morales el 12 de octubre fue un voto para que la gestión continúe, ¿verdad? Es eso. Y la gente va a votar este marzo también para que las gestiones continúen. En Cochabamba. Las buenas gestiones. Las buenas gestiones, por supuesto. Las buenas gestiones. Adelante. Dos cosas. Queremos construir un Estado en serio, ¿no es cierto? Y yo en esta campaña del 12 de octubre veía una oposición enconada con el tema del avión del presidente. Oiga, yo lo felicito al presidente por comprarse ese avión, porque ya era hora que un presidente en Bolivia o la futura presidenta tenga un buen avión. Es un Estado. Mesa lo decía, Mesa hizo un artículo en referencia a eso, de decir que, bueno, las movilidades pasaban más tiempo en los talleres y era una vergüenza seguir alquilando un avión. Ahora, pero por el otro lado, si vamos a construir un Estado en serio, yo quisiera saber también cómo hace un presidente para disponer 240 millones de dólares en un teleférico, sin licitar, Entonces, eso es parte del Estado. Porque, ¿qué está ocurriendo mucho con los departamentos? Y yo agradezco, Sebastián indicaba los recursos, yo en Tarija hay una lógica del agradecimiento. Agradezco a aquel que tiene la gentileza de mirar en la ciudad o en ciertas instancias para generar ciertos proyectos. Yo me sorprendí enormemente cuando el presidente ofreció una cancha de racket en Tarija, que fuimos a medias, 50 el presidente, 50 nosotros. Del 50% de él entraban 3,5 millones, tomarlos. Mientras nosotros teníamos que ir por un proceso burocrático de licitación con la empresa. Sacaron un decreto para que sea una empresa a través de esa instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede todo radializarse entre las regiones con el presidente. Tiene que haber otros niveles de Estado que puedan descentralizar en ese respeto a la autonomía para agilizar ese tipo de ejecución. Pero las gobernaciones también reciben muchos recursos, Rodrigo, la gobernación de Tarija. Me refiero a la agilidad de ejecución. O sea, un presidente puede disponer 240 millones de dólares para un teleférico. No hay institución en este país que pueda disponer recursos para un buen servicio. No me estoy quejando de la idea ni del proyecto. Pero yo quisiera que esa misma lógica de ejecución y agilidad, también el presidente ahora con sus 2/3 pueda, en beneficio de esas autonomías, agilizar y seguir con el Evo Cumple, que me parece muy bien que un presidente pueda tener su propia política en función de ciertos temas que le interesan, pero darle esa facilidad al Estado a través de sus diferentes comportamientos del Estado, que son los poderes ya sea departamentales o locales, para esa agilidad de la ejecución. Eso es central ahora. Porque si no estamos en una suerte de una... Solo un paréntesis, no, solamente un segundito, nada más, solamente un segundito. A ver, Sebastián... Y no me estoy quejando del gobierno, me estoy quejando de esa burocracia funcional del Estado. Está bien, es un tema, pero el otro tema, cómo articulas gestión pública, que eso todavía es más fregado. A ver,
¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender? Pero esto es gestión pública. Claro, ¿no? también. Pero ¿cómo podemos entender que La Paz, que tiene teleférico y tiene Puma Catari, ¿no?, siga teniendo problemas de transporte público? Es decir, ahí no ha habido el concepto real de cohabitación. Es decir, ¿cómo puedo hacer que mi obra, mi propuesta teleférico, se enganche a la propuesta de Puma Catari? ¿No? Es decir, ¿cómo podemos hacer que estas dos grandes obras de alguna manera le den una solución? Eso es más complejo. Totalmente de acuerdo con Marcelo. La alcaldía nos ha hecho mover una torre, una parada hasta acá. El caso de la estación central, los ingresos y todo. ¿Cuál era el pretexto de que no podemos hacer más allá, ni cruzar la marca Santa Cruz? Era de que por ahí tenía que pasar el Puma Catari. Lo hemos hecho así, hemos creado los accesos y hasta el día de hoy el Puma Catari no pasa por ahí. A ver, el sistema vial es un ejemplo. El otro día estaba en un congreso de médicos. El sistema vial es como nuestro sistema circulatorio. Y La Paz está sufriendo de un problema de colesterol complicado. Y le han dado 2 remedios. Pero hasta en nuestro sistema físicamente nosotros, cuando nos da una serie de remedios para renovar nuestro sistema circulatorio, el cerebro tiene que empezar a tomar ciertas determinaciones de coordinación sobre esas medicaciones, no son automáticas. Entonces, es un proceso de maduración. Es el propio ciudadano que le exige al gobierno central a través del teleférico y al gobierno local, oiga, pónganse de acuerdo, porque me tienes, si has invertido todo esto, eso así es es, autonomía, tienes que coordinar. eso es un Estado autonómico. Pero nace de este concepto ciudadano. Y este Estado autonómico que tú hablas, que se tiene que respetar y agilizar con una instancia de eficiencia en la ejecución. Pero Marcelo, ahí hay un detalle. El concepto de autonomía que está expresado en nuestra Constitución, hay una ley y hay varios mecanismos de supuesto desarrollo, no tienen vida propia. Es decir, es las personas las que generan la gestión. Yo te doy un ejemplo claro de lo que sucede en Cochabamba. Es decir, gobierno del MAS, gobernación del MAS, alcaldías del MAS, pero no tienen niveles de coordinación. Es decir, lo que está sucediendo en Cochabamba, por dar un ejemplo, con el tema de la basura, que es un tema central en Cochabamba, la solución de la basura es tema central para la mayoría de los habitantes, no se pueden poner de acuerdo entre gobernación y alcaldía, a pesar de ser del mismo partido político. Entonces, ahí ya no es solamente un tema de normativa, de autonomía, es un tema de gestión, es decir, son las personas, Novillo y Castellanos, que no tienen la capacidad para ponerse de acuerdo, siendo del mismo partido, para solucionar un problema que todos los cochabambinos nos lleva puesto un gran problema. El tema de la laguna Lalaya en Cochabamba, los temas ambientales, que hay también titularidad compartida. ¿No es así? Tienes la gobernación, tienes las alcaldías y también en el caso del gobierno nacional a través de los ministerios. No hay solución concreta para los problemas de la gente y eso es lo que hoy en día el ciudadano está renegando de los actores políticos que están en gestión. Lo que al ciudadano le interesa es que se le solucione su problema. Lo que el ciudadano quiere es vivir en una ciudad que el transporte sea ordenado, que los mercados sean accesibles, que tenga salud, que tenga educación. Si lo hace el alcalde con el presidente o si lo hace el alcalde con el gobernador, bien. Ahí te doy toda la razón, José María, nos tenemos que ir a un corte. ¿Qué más quiere un ciudadano que salir de su casa y poder llegar a su trabajo sin tener que vivir una horrorosa trancadera? Quédese en esta casa, en nuestro hotel. Continuamos hablando de las gestiones municipales, ya en nuestro último bloque.